Estás a punto de conocer una de las historias más sorprendentes e inspiradoras de la Biblia, la de Rahab, una mujer valiente que desafió todos los peligros para vivir por la fe. Si te gusta sumergirte en relatos bíblicos llenos de coraje, misterio y transformación, estás en el lugar correcto. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal, compartir con tus amigos y activar la campanita para no perderte ninguna novedad aquí en Virtud en Verso. Ahora, prepárate porque la historia de Rahab va a comenzar. Las murallas de Jericó se erigían como gigantes de piedra ante el pueblo de Israel, que había cruzado el Jordán bajo el liderazgo de Josué. Cada piedra de la ciudad fortificada contaba una historia de orgullo, idolatría y resistencia. Pero lo que nadie sabía, ni los reyes, ni los sacerdotes, ni los guerreros, es que la caída de aquel imperio comenzaría dentro de una humilde casa construida sobre la propia muralla. Era allí donde vivía Rahab, una mujer marcada por las miradas y los juicios de su sociedad, conocida como prostituta, pero destinada a ser recordada como heroína de la fe. Mientras la ciudad se entregaba a la rutina y al lujo de los cultos paganos, Rahab, quizás sin entenderlo aún, sentía en lo íntimo que el Dios de Israel era diferente. No un ídolo de piedra, sino un Dios vivo que acompañaba a un pueblo de esclavos transformados en conquistadores. Y en una noche silenciosa, en la que el destino acechaba bajo las sombras, dos hombres llamaron a su puerta. No eran clientes, eran espías. Josué 2:1 dice: Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a dos hombres como espías, diciendo: vayan a examinar la tierra, especialmente Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una prostituta llamada Rahab, y allí se hospedaron. El plan era simple: observar y regresar, pero no contaban con que el verdadero milagro de aquella misión no sería estratégico, sería humano, sería la fe escondida en un corazón improbable. Rahab no dudó. Al ver a los forasteros entrar en su casa, percibió que algo en ellos era diferente. Quizás era el modo en que miraban alrededor, atentos, como quien lleva una misión mayor. Quizás era la ausencia de deseo en los ojos, algo raro de ver allí. Pero una certeza nació en su pecho. Aquellos hombres pertenecían al pueblo que el Dios de los cielos había liberado de Egipto, y el temor se hizo presente. Jericó entera sabía las historias sobre Israel. Oímos cómo Jehová secó las aguas del Mar Rojo delante de ustedes. Cuando salieron de Egipto, cuando oímos esto, nuestro corazón desfalleció y nadie tuvo más valor para enfrentarlos, confesaría ella en breve, como registra Josué 2:10-11. No era solo miedo, era reverencia. Mientras el mundo se burlaba, Rahab creía. Pero aquella noche, los pasos de los espías dejaron rastros. Alguien los vio, alguien los denunció. En poco tiempo, mensajeros del rey llamaron a su puerta, exigiendo a los forasteros. La ciudad podía estar en silencio, pero dentro de Rahab, el ruido de la decisión era ensordecedor. Ella se colocó entre los hombres y el peligro, entre lo que el rey exigía y lo que Dios quizás estaba pidiendo. Sin ser profetisa, se convirtió en puente. Sin ser hebrea, se convirtió en aliada. Subió corriendo al tejado y los escondió bajo tallos de lino. Enseguida volvió a la puerta con una mentira estratégica. Estuvieron aquí, pero ya se fueron. Si corren, aún pueden alcanzarlos. Y los guardias se fueron. Ella entonces subió de nuevo y miró a los ojos de los hebreos y habló con fe. Las palabras de Rahab aquella noche resonaron con más poder que cualquier espada. No fueron solo palabras de hospitalidad, sino de una fe cruda, sincera, nacida del temor y alimentada por la esperanza. Ella dijo: Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:11. Una prostituta cananea proclamando el nombre del Dios de Israel con más convicción que muchos israelitas en sus peregrinaciones por el desierto. Era como si en 1900, medio del paganismo y la perdición, Rahab hubiera encontrado una luz, y esa luz la hizo pedir lo impensable: misericordia. Con los ojos fijos en los hombres de Josué,
Ella imploró: júrenme por Jehová que mostrarán bondad para con mi familia, así como yo les mostré. Josué 2:12. Ella no pensaba solo en sí misma, pensaba en su padre, su madre, sus hermanos. Quería que todos fueran perdonados. Ella arriesgaba su vida por dos desconocidos y ahora ponía su confianza en un juramento hecho en el Shinto Sentus, nombre de un dios que hasta entonces no era el suyo. Los espías se miraron. Había riesgo, pero también había un llamado silencioso en el aire. Respondieron: nuestra vida por ustedes, y firmaron el pacto. El signo sería simple: un cordón rojo atado a la ventana de la casa, el mismo por donde los espías descenderían con una cuerda para escapar aquella madrugada. Rahab los hizo descender y les señaló el camino hacia los montes, aconsejándoles que se escondieran por 3 días hasta que los perseguidores regresaran. Así, la casa de una prostituta se convirtió en un refugio sagrado, y el hilo escarlata, símbolo de sangre, protección y promesa, se mecía al viento, aguardando el día del juicio, mientras los espías desaparecían entre las colinas, llevando la memoria del coraje de Rahab. La ciudad de Jericó volvía a su rutina inquieta, sin imaginar que el fin ya había comenzado y que una única casa sobre el muro había sido sellada con el símbolo de la salvación. Rahab, ahora sola, observaba desde la ventana el movimiento de la ciudad y quizás meditaba en silencio sobre lo que había hecho. Sus días de desprecio, de ser vista solo como un cuerpo, estaban siendo transformados por una decisión de fe. Ella no conocía las leyes de Moisés, ni los salmos de David, que aún no habían sido escritos, pero conocía lo suficiente, que el Dios de los hebreos era real y que Él estaba al frente de los acontecimientos. A cada puesta de sol, ella miraba el horizonte esperando ver un ejército y al mismo tiempo preparaba a su familia. ¿Acaso le creyeron? ¿Cómo convencer a parientes que la consideraban perdida de que el Dios de Israel la había escogido para un propósito? La Escritura no registra sus palabras en aquel tiempo, pero es cierto que algo en su voz convenció a sus parientes de entrar en su casa. Josué 6:23 nos da esa certeza. Así los jóvenes espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que le pertenecía. También sacaron a Pito Asiento toda su parentela y los acamparon fuera del campamento de Israel. Mientras tanto, en Gilgal, Josué recibía el relato de los 2 espías y con él una convicción. El corazón de Jericó ya había desfallecido, pero nadie sabía aún que la verdadera brecha en aquella muralla no sería abierta por arietes o fuego. Ya estaba abierta en el corazón de Rahab. Los días pasaron y el cielo parecía pesar sobre Jericó como un secreto a punto de ser revelado. Entonces, a lo lejos, los primeros signos de guerra se manifestaron. El pueblo de Israel había llegado, pero no marchaban como guerreros hambrientos de sangre. Marchaban en silencio, con el arca del pacto al frente, conducida por sacerdotes. Por 6 días rodearon la ciudad una vez al día, sin levantar espada o palabra. Y a cada vuelta Rahab observaba por la ventana. Sus ojos buscaban confirmación de que la promesa sería cumplida, y su corazón palpitaba al ritmo de la fe. No era solo el miedo a la destrucción lo que la movía, sino la certeza de que su futuro estaba siendo tejido por manos divinas. En el 7º día, el sonido de trompetas rompió el silencio. 7 vueltas, 7 sacerdotes, 7 toques, y entonces el grito de un pueblo que no había nacido para conquistar por la fuerza, sino por la obediencia. Josué 6:20 registra: gritó pues el pueblo, tocando los sacerdotes las trompetas, y sucedió que, oyendo el pueblo el sonido de la trompeta, gritó con gran grita, y el muro cayó, y el pueblo subió a la ciudad, cada uno enfrente de sí, y tomaron la ciudad. La tierra tembló, el polvo subió, piedras se desmoronaron como hojas secas, y en medio del caos una pared
permaneció de pie, una casa resistió. El cordón escarlata se mecía como bandera de un reino invisible. Era la casa de Rahab. Ella no fue perdonada por la muralla, sino por la fe. El estruendo de la caída de las murallas de Jericó resonó como un trueno de juicio. La ciudad, antes invencible a los ojos humanos, fue entregada por las manos del Dios invisible. El pueblo hebreo entró como marea invadiendo tierra seca, y el juicio fue implacable. Pero entre el humo y los escombros, los dos espías, ahora guerreros de la promesa, corrieron directo a la misión más delicada de aquella conquista: salvar a Rahab. Ellos no olvidaron. El pacto sellado con el hilo rojo era sagrado, y Josué había dado una orden clara: entren en la casa de la mujer prostituta y sáquenla de allí con todo lo que le pertenece, conforme ustedes le prometieron bajo en juramento. Josué 6:22. Y así lo hicieron. Recorrieron los caminos entre los escombros hasta que encontraron la casa intacta. Dentro, Rahab esperaba, no con desesperación, sino con firmeza. Sus padres, sus hermanos, sus familiares estaban con ella. Por la fe de una mujer, una familia entera fue perdonada. Fueron llevados fuera de los muros, puestos a salvo, lejos de la destrucción que ahora engullía a Jericó. No hay registro de gritos de Rahab, solo de su salvación. Su confianza no fue traicionada. Aquella que era despreciada por los hombres fue honrada por Dios. Y lo más impresionante aún estaba por venir. Josué perdonó la vida de Rahab, la prostituta, con la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y ella habitó en medio de Israel hasta el día de hoy. Josué 6:25. Una mujer marcada por la vergüenza encontró refugio entre el pueblo escogido, no como forastera, sino como parte de la promesa. Rahab no solo sobrevivió a la destrucción, ella fue injertada en el corazón de un pueblo que antes la habría despreciado. Era extranjera, mujer y conocida por su profesión indeseada, pero en lugar de rechazo, encontró lugar. Vivió entre los israelitas y allí comenzó a transitar un camino de redención que cambiaría para siempre el curso de la historia. El tiempo pasó y con él el estigma de la vieja identidad fue siendo borrado. Entre el pueblo de Dios, Rahab conoció a Salmón, un hombre de la tribu de Judá, y de la unión improbable entre una exprostituta cananea y un príncipe de Israel nació Boaz, aquel que en el futuro se casaría con Ruth, la fiel moabita, dando continuidad a un linaje marcado no por sangre pura, sino por fe genuina. La genealogía de Mateo 1:5 revela el milagro escondido en esta historia. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Rahab se convirtió en ancestro del rey más amado de Israel. Pero más que eso, se convirtió en parte de la genealogía del propio Jesucristo, el Mesías prometido. ¿Qué otro libro sino la Biblia se atrevería a escribir una historia así, donde la fe de una mujer marginada es más poderosa que los títulos de los reyes de Jericó? Donde el hilo escarlata que salvó su casa anticipa la sangre que salvaría el mundo. Rahab no necesitó fama, espada o templo. Ella necesitó solo creer, y esa fe, nacida en el silencio de su ventana, meciéndose bajo los vientos de la guerra, resuena hasta hoy como una lección eterna sobre lo que Dios puede hacer con quien lo elige. En la galería de los héroes de la fe, descrita en Hebreos capítulo 11, entre gigantes como Noé, Abraham, Moisés y David, allí está el nombre de Rahab. Sí, ella, la mujer que no conocía las tablas de la ley, ni había oído los salmos en los montes de Sión, una extranjera, sin linaje sacerdotal, sin nobleza. Pero el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu, la incluye con honor. Por la fe, Rahab, la prostituta, no pereció con los desobedientes, pues acogió en paz a los espías. Hebreos 11:31. Ella no fue mencionada como la ex prostituta, ni como la mujer arrepentida. Fue mencionada como símbolo de fe, porque lo que define el pasado delante de Dios no es la etiqueta que los hombres atribuyen, sino el gesto de confianza que alguien es capaz de dar. Rahab creyó antes de ver. Ella vio en Dios lo que su ciudad entera ignoró, y por eso no solo sobrevivió, sino que venció. En Santiago 2:25, ella es citada nuevamente. De igual modo, no fue también justificada por
Obras la prostituta Rahab cuando acogió a los emisarios y los hizo salir por otro camino. Santiago se encarga de mostrar que su fe no fue solo de palabras, sino de actitud. Rahab arriesgó su propia vida, desafió al rey de Jericó y se mantuvo firme en su elección. Una mujer que osó temer a Dios más que a los hombres. Y así su historia fue eternizada. Rahab no es solo un personaje secundario, ella es un giro divino en la narrativa, un recordatorio vivo de que Dios escribe sus mayores hechos en 1900, las páginas más improbables. Es curioso notar cómo el hilo escarlata en la ventana de Rahab se convirtió en un símbolo poderoso. No fue solo una señal de ubicación para los espías, sino una marca de alianza, protección y redención. Ese hilo rojo, solitario entre las piedras de Jericó, resuena el sangre del Cordero en los umbrales de las puertas del Éxodo, Éxodo 12:7, y anticipa la sangre de Cristo en la cruz, el signo supremo de salvación para los que creen. Rahab, sin saberlo, extendió por la ventana el símbolo del futuro evangelio, no con teología elaborada, sino con obediencia y fe. Ella comprendió instintivamente lo que muchos líderes religiosos de los tiempos de Jesús se negaron a ver, que el Dios de Israel no hace acepción de personas, y que la fe verdadera rompe los muros más altos, incluso los erigidos por la religión. En una cultura donde las mujeres tenían voz limitada y donde las prostitutas eran invisibles o descartadas, Dios levantó a Rahab como testimonio vivo de su gracia. Su casa se convirtió en refugio y ella misma se convirtió en una intercesora entre el pueblo enemigo y la promesa de Dios. El hilo rojo era visible por fuera, pero su fe ya había coloreado su corazón por dentro. Allí, sobre los muros a punto de desmoronarse, Rahab sostenía la mayor de todas las certezas. El Dios de los cielos la había visto, y más que eso, la había escogido. La mujer que un día fue usada por hombres, ahora era instrumento de Dios. La historia de Rahab nos enseña que ninguna vida está demasiado lejos para ser alcanzada por la misericordia divina. Al mirar la trayectoria de Rahab, es imposible ignorar la transformación radical que ella simboliza. Una mujer que antes vivía al margen de la sociedad cananea, relegada al desprecio y al pecado, se convirtió en parte fundamental del plan divino de redención. Su historia nos muestra que la gracia no tiene límites y que Dios puede usar incluso a aquellos que parecen menos probables para cumplir sus propósitos eternos. Rahab no solo fue salvada de la destrucción, sino que también entró en la línea mesiánica, una invitación clara para todos los que creen que el pasado no define el futuro. Su casa, antes escenario de escándalo, pasó a ser un espacio de esperanza. Su coraje, un ejemplo para aquellos que temen actuar por amor a la verdad. En tiempos de crisis, cuando el miedo amenaza con paralizar, la historia de Rahab habla de osadía y confianza. ¿Qué la hizo diferente? La fe en un Dios desconocido para su cultura, pero plenamente conocido por su corazón. Y esa fe la llevó a actuar, no con palabras vacías, sino con decisiones concretas que cambiaron no solo su vida, sino el destino de una nación. Su jornada es una prueba de que Dios ve el interior y transforma vidas, incluso cuando nadie más cree. El contexto histórico en que Rahab vivió también nos ayuda a comprender el coraje y la profundidad de su fe. Jericó era una ciudad fortificada, considerada casi impenetrable, conocida por su riqueza y por el culto a dioses paganos. La resistencia contra los hebreos no era solo militar, sino espiritual y cultural. El pueblo cananeo se enorgullecía de su tierra y de sus dioses y rechazaba cualquier influencia externa. La elección de Rahab de ayudar a los espías era, por lo tanto, una elección radical contra su propia cultura y familia. Al poner su confianza en el Dios de los israelitas, ella desafió las tradiciones y las expectativas de su pueblo. Es posible imaginar el peso de ese acto, el
Miedo constante de ser descubierta, la ansiedad ante el destino de los invasores y la esperanza que solo la fe podía sostener. Su casa se convirtió en un santuario, un espacio de silencio y oración, incluso sin palabras registradas. Su historia nos recuerda que la fe verdadera muchas veces exige coraje para romper con el pasado, para caminar hacia lo desconocido, confiando en un Dios que no se ve, pero que actúa. Rahab es ejemplo para todos los que enfrentan crisis de identidad, duda o rechazo. Ella demostró que el poder de la fe puede derribar murallas internas y externas. Además de su fe personal, Rahab también demuestra el poder de la hospitalidad y la misericordia en tiempos de guerra. Mientras Jericó estaba sumergida en desconfianza y violencia, la actitud de ella fue diferente. Ella acogió a los extranjeros, no solo por estrategia, sino por convicción. Esconder a los espías en su propio hogar, asumiendo el riesgo de ser denunciada, revela una generosidad que trasciende el miedo. Rahab no solo pidió protección para sí y su familia, sino que ofreció protección real, arriesgando todo por el bien de aquellos que representaban un pueblo extraño y amenazador. Ese coraje activo es un ejemplo para todos nosotros, mostrando que la fe verdadera se manifiesta en acciones que desafían lo obvio y buscan el bien en medio del caos. El gesto de Rahab nos invita a reflexionar sobre cómo recibimos al otro en nuestras vidas, aquellos diferentes de nosotros, aquellos que vienen de fuera. En tiempos donde la división y el prejuicio son comunes, la historia de Rahab refuerza la importancia de la hospitalidad y la confianza mutua como fundamentos para la construcción de un futuro mejor. La mujer de Jericó, entonces, se convirtió en símbolo no solo de fe, sino también de humanidad. Otro punto fascinante en la historia de Rahab es su papel en la genealogía de Jesús, algo que sorprende incluso a los estudiosos más experimentados de la Biblia. El Nuevo Testamento, especialmente el Evangelio de Mateo, nos presenta un linaje que incluye personas improbables, que desafían los estándares humanos de pureza y estatus social. Rahab, la prostituta cananea, aparece allí no por casualidad, sino para mostrar que el plan divino abraza a todos, independientemente del pasado o de las circunstancias. La inserción de ella en el árbol genealógico del Mesías es un mensaje claro. Dios transforma lo que parece perdido y usa para su gloria a aquellos que se entregan a Él con fe. Es una lección contra el prejuicio y la exclusión, contra la idea de que el pasado condena para siempre. Además, la presencia de Rahab en esta línea refuerza el tema de la redención y de la inclusión universal, pues indica que el Evangelio no es para pocos, sino para todos, inclusive extranjeros y pecadores. La historia de ella revela que el amor de Dios no conoce fronteras, no distingue clases sociales, ni se limita a las convenciones humanas. Es una invitación para mirar más allá de las apariencias y ver el valor eterno en cada persona. Además de su papel en la línea mesiánica, Rahab es también un ejemplo vivo de cómo Dios valora la fe práctica y la obediencia por encima de cualquier título o posición social. En un mundo donde el valor de las personas es frecuentemente medido por su historia, éxito o poder, la Biblia muestra que la fe genuina es lo que verdaderamente cuenta. Rahab, incluso sin privilegios, estudiada o preparada, logró algo que muchos reyes y sacerdotes no alcanzaron: confianza absoluta en Dios y disposición para actuar conforme a esa fe. El coraje de esconder a los espías, el riesgo asumido, el pedido para preservar su familia. Todo esto es un testimonio de que la fe no es solo creer en palabras, sino tomar decisiones que impactan vidas. Santiago, en su carta, enfatiza esto claramente al decir que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17, usando a Rahab como ejemplo de alguien que fue justificada por las acciones, no solo por la creencia. La historia de ella nos desafía a reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Estamos dispuestos a actuar cuando la situación exige coraje y confianza? Rahab nos recuerda que cada gesto cuenta y que la verdadera fe es visible en la práctica diaria. Es importante también reflexionar sobre el significado del lugar donde Rahab vivió y cómo esto influye en su historia. Jericó
La ciudad de las palmeras era una de las más antiguas y prósperas ciudades de la región, rodeada por muros altos y protegida por una cultura politeísta que adoraba muchos dioses y prácticas que iban contra la fe monoteísta que los israelitas llevaban. En este escenario, la fe de Rahab destaca aún más, pues ella no solo creyó en un Dios desconocido para su pueblo, sino que también actuó en consecuencia, contradiciendo toda la estructura social y religiosa de su comunidad. Esto la convierte en un ejemplo no solo de fe, sino de revolución interior, un testimonio de que es posible romper con el sistema vigente para seguir la verdad. Muchas veces somos presionados a conformarnos a los valores del medio en que vivimos, pero Rahab nos enseña que la verdadera transformación comienza en el corazón y que la fe puede ser un acto de coraje revolucionario. Así, ella se convierte no solo en un personaje bíblico, sino en un símbolo eterno de esperanza y resistencia. Otro aspecto fascinante es el contraste entre Rahab y los líderes de la ciudad. Mientras los gobernantes de Jericó estaban inmersos en la arrogancia y en la certeza de la invencibilidad, Rahab demostró humildad y reconocimiento de la verdad divina. Ella no se ilusionó con las falsas promesas de los dioses cananeos, ni con la seguridad de las murallas. Su decisión de ayudar a los espías fue un acto de sabiduría y discernimiento espiritual, fruto de una intuición guiada por la fe. Este contraste muestra cómo Dios muchas veces levanta a quien está al margen para desafiar a los poderosos. Rahab, una mujer simple y despreciada, se convirtió en la heroína inesperada de la historia. Esto nos recuerda que el verdadero poder no está en la fuerza militar o en el prestigio social, sino en la confianza en Dios y en el coraje de hacer lo correcto, incluso ante el peligro. En medio de un mundo que valora lo externo, Rahab nos enseña a valorar el espíritu y la fe, pues es esto lo que mueve la historia de la salvación. La jornada de Rahab también puede ser vista como un espejo de la gracia que trasciende las fallas humanas. Ella no fue perfecta, lejos de eso. Su profesión la colocaba al margen de la sociedad y la asociaba al pecado. Pero Dios no la rechazó por causa de su pasado. Al contrario, la aceptó cuando ella decidió volverse hacia Él, mostrando que no hay pecado demasiado grande para impedir la misericordia divina. Esto resuena en el Nuevo Testamento, donde Pablo afirma que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La historia de Rahab nos invita a abandonar el juicio humano y a mirar la posibilidad de transformación y perdón. Su vida es prueba viva de que Dios no llama a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Además, su papel en el linaje de Jesús es una poderosa declaración de que la redención es para todos, incluso para aquellos que parecen más distantes de la santidad. Rahab, así, personifica la esperanza eterna que la Biblia anuncia, la posibilidad de renacer, de ser parte del plan de Dios, independientemente del pasado. Un detalle que pocas veces se enfatiza, pero que merece atención, es el hecho de que Rahab no solo se salvó a sí misma, sino a toda su familia. El pacto que ella hizo con los espías incluía a sus parientes que estaban bajo el mismo techo. Esto demuestra una dimensión colectiva de la fe y de la salvación, donde la decisión de un individuo tiene el poder de transformar la historia de muchos. Su coraje se convirtió en un escudo para los suyos, un recordatorio de que a veces la fe personal tiene repercusiones que alcanzan generaciones. Este aspecto familiar es fundamental para entender el impacto real de su elección. La Biblia muchas veces resalta la importancia de la familia como unidad de fe y acción, y Rahab es un ejemplo clásico de esto. Su actitud nos desafía a pensar no solo en nuestra propia fe, sino en la responsabilidad que tenemos por los que están a nuestro alrededor. La historia de Rahab es, por lo tanto, una lección sobre el poder de una fe valiente que puede cambiar destinos, no solo individuales, sino colectivos. Finalmente, cuando Jericó cayó, no fue solo un evento militar, sino un símbolo de la victoria de la fe sobre el miedo y la incredulidad. La caída de los muros marcó el inicio de una nueva era para el pueblo de Israel, pero también para Rahab,
que fue incluida en la comunidad prometida, que andaba en libertad y comunión con Dios. Su historia nos recuerda que Dios derriba barreras físicas y espirituales para abrir camino para aquellos que confían en Él. Rahab es la prueba viva de que la victoria no depende de la fuerza de las murallas, sino de la fuerza de la fe. Su nombre, registrado en Hebreos y en Mateo, es un testimonio de que Dios no olvida a aquellos que se entregan a Él, incluso cuando el mundo los rechaza. La mujer que un día fue tenida como extraña y pecadora, se convirtió en un ejemplo para todas las generaciones, una inspiración para los que luchan con su pasado y buscan esperanza en el futuro. En su historia, aprendemos que el poder del amor y de la fe puede vencer cualquier obstáculo. Para cerrar esta narrativa, la historia de Rahab permanece viva no solo en las páginas antiguas de la Biblia, sino en el corazón de todos los que enfrentan dudas, miedo y rechazo. Ella nos enseña que la fe verdadera no exige perfección, sino entrega, que la transformación es posible incluso para los más improbables, que el amor de Dios alcanza a los excluidos y que cada uno de nosotros puede ser usado para cumplir grandes propósitos. Rahab nos invita a mirar más allá del pasado, a ver con ojos de esperanza y a actuar con coraje, confiando en el Dios que nunca falla. Su vida es una invitación al cambio, una lección sobre la gracia, la misericordia y el poder de la fe que mueve montañas. Que su historia inspire a todos a no rendirse, a creer contra toda duda y a posicionarse en la verdad, incluso si eso cuesta todo. Al final, si Dios pudo usar a Rahab, Él puede usar a cada uno de nosotros para transformar el mundo. Y bien, ¿qué te pareció la increíble historia de Rahab? Cuéntanos en los comentarios tu opinión y si conoces otras curiosidades sobre ella. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo contenidos diarios llenos de historias bíblicas, misterios y reflexiones. Y para ti que quieres profundizar aún más, te dejo aquí el video más reciente de Virtud en Verso y una lista de reproducción especial con varios videos para que maratones las historias de la Biblia y sus personajes más destacados. Disfruta y ¡hasta el próximo video!